Cuando esta alma logra el equilibrio correcto en todo este proceso de reencarnación, ese equilibrio es llamado la columna central. Pero el árbol del bien y del mal es Malhut. Repito, el árbol del bien y del mal es Malhut, el mundo físico. Puesto que aquí en el mundo físico todo es dualidad. Hay derecho, hay izquierdo, hay arriba, hay abajo, hay bueno, hay malo. Es el árbol del bien y del mal. Cuando el lado maligno les inclina hacia ese lado, hacia el lado negativo, ese lado, todo les ayuda para que les salga bien, para descarriarse e ir por ese lado. Es decir, estas almas que están en esa continua balanza, también cuando tienen un error y se equivocan, el lado izquierdo hace todo para que se incline la balanza del lado izquierdo. Pero de igual forma, cuando algo que es santo o puro, kadosh, es decir, que trata de conectar con la espiritualidad o que tiene esa pureza, es tocado por el lado malo, este termina siendo en perjuicio del otro lado. Es decir, en perjuicio del lado malo. ¿Qué significa? Que cuando una persona empieza a inclinar la balanza del lado bueno y el lado malo le intenta tocar a esta persona, termina siendo afectado el lado malo porque la balanza ya está inclinada del lado bueno. Por lo cual, depende hacia qué lado la persona inclina esa balanza. Tal es el significado, que cuando el arca del pacto de Israel, esta arca que había dentro del tabernáculo, cayó en manos de los filisteos, trajo grandes pestes y grandes desgracias para ellos. Eso es lo que significa, que cuando algo puro y santo cae en el lado malo, termina ocasionándole muchos estragos al lado malo. Por eso, cuando una persona negativa intenta atacar, intenta perjudicar a alguien del pueblo de Israel, termina teniendo un efecto muy negativo. Así pues, el que viene de la impureza, que empieza a estudiar los secretos del cielo, que es algo muy puro, rompe con el lado izquierdo y alcanza el máximo lugar de pureza y conocimiento como el propio sumo sacerdote. Así es el Baal Teshuvah. Es decir, aquel que rompió con el lado izquierdo, inclinó la balanza del lado derecho, quiere decir que logró vencer el deseo de recibir, logró vencer al lado izquierdo y por lo tanto surgió del lado izquierdo, pero ahora conecta con el lado derecho. Ese que es el Baal Teshuvah, ese que es el que hizo la rectificación de su vida, tiene tal pureza y tal conocimiento como el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque esa era la función del sumo sacerdote, transformar el mal en bien. Y eso es lo que logra una persona que es conversa, un converso. Eso significa, convirtió el mal en bien. Entonces, respecto de la expresión a la hija, dice, si no agrada a su señor, ¿quién la ha asignado para él? Entonces será redimida, pero no podrá venderla a un pueblo extraño. Esto viene en Shemot, capítulo 21, versículo 8. Si no agrada a su señor, ¿quién la ha asignado para él? Entonces será redimida, pero no podrá venderla a un pueblo extraño. Este es el secreto de las almas descarriadas. Porque todos los pueblos extraños tienen dioses extraños, llamados Elohim, dice el Zohar. Y dice el Zohar algo muy fuerte. Aún la idolatría es llamada por ese nombre. Y este nombre reinó sobre todas las naciones. No es el nombre que reinó sobre Israel, que es
Yud He Vav He. A Bilam, Bilam, el hechicero, le habló Elohim. A Abimelech le habló Elohim en un sueño en la noche, etc. Los que dependen de Elohim, dice el Zohar, es decir, dependen de las leyes naturales, por lo tanto dependen de la severidad del mundo. Por eso debemos buscar la ley sobrenatural, como es la historia del pueblo de Israel, que ha sobrevivido sobre toda circunstancia adversa sobrenaturalmente. Esa raíz de este sufrimiento del alma, muchas veces explica el Zohar que cuando un joven se va a descarriar, Akadosh Baruj Hu prefiere llevárselo de este mundo. Cuando una persona va a cometer errores muy grandes en su vida, va a cometer un mal terrible, Akadosh Baruj Hu prefiere recogerlo antes de tiempo y se lo lleva para evitarle transgresiones, porque si no va a sufrir muchísimo. Igual también muchas almas que se van a encarnar y no desean venir al mundo, lo hace que lo hagan para que hagan su rectificación a fin de que cuando llegue el momento, ésta quede libre. Es decir, muchas almas que no quieren venir al mundo, simplemente no quieren bajar. Akadosh Baruj Hu les fuerza a que bajen para que hagan su rectificación y que, llegado el momento, queden libres esas almas. No quieren bajar porque este mundo está dominado por Elohim, por la sirvienta, por la inclinación al mal. Dicho en pocas palabras, L-I-L-I-T, y por Samech Mem, S-A-M-A-E-L, por la idolatría. Por eso hay escasez y dolor. El propósito de todos en esta vida es glorificar a Kadosh Baruj Hu. Y ya explicamos que glorificar a Kadosh Baruj Hu es subir al nivel de Yah, subir al nivel de la meditación, es estudiar los secretos del cielo y es cuidar el Brit, cuidar el pacto, cuidar la sexualidad, cuidar la boca. El Mashiach, el Mesías, no va a reinar sobre este mundo, sino lo que va a hacer es entregarle este mundo a Kadosh Baruj Hu para que Él reine en este mundo. Por lo tanto, desde ahí quisiera explicar que muchas religiones están totalmente desviadas pensando que es el Mesías el que reina sobre un mundo de paz. No, es el propio Dios el que reina sobre el mundo a través de lo que le entrega el Mashiach. Aquel que logre ese mérito tendrá la recompensa que es el Gan Edén. Sin embargo, el Olam Haba, una cosa es el jardín del Edén y otra cosa es el Olam Haba, el mundo venidero. Son dos niveles diferentes. El Olam Haba es más alto que el jardín del Edén. Es llamado el Olam Haba en el Zohar Bina. Es decir, aquel que llega al nivel de Bina, aquel que sabe conectar con el Shabbat, aquel que sabe conectar con su Neshama, ese se considera un mundo más arriba que el Gan Edén, que el jardín del Edén. Por ello, le dijo Sara a Abraham, echa a esta sirvienta y a su hijo, es decir, las malas cualidades sexuales. Y el hijo se refería no a Ismael, no, el hijo es el producto de las malas cualidades sexuales. Es el Zera Levatalá, es la pérdida de semen. Porque deseaba echar fuera la idolatría de su casa. Es decir, esas emociones impropias, impuras. Ese lado izquierdo lo quería expulsar de su casa. La sirvienta
es considerada pura idolatría. Por eso, dice, corrió al hijo cuando era joven. Estamos hablando de cuando Akadosh Baruj Hu a veces quiere quitar a alguien de este mundo cuando es joven para que no haga mayores transgresiones, para evitar, así decía, que sean malolientes y agrios, porque aquellas personas que transgreden en este mundo, así es como los describe el Zohar. Dice, por el contrario, corrió al hijo porque la intención era que emitieran buena fragancia, es decir, que transforman y tengan en su vida buenas cualidades. De otra forma, es oprimida a través de la demonia L-I-L-I-T, si ella no agrada a su amo. A eso se refiere. Cuando dice, si ella no agrada a su amo, es cuando una persona es sometida por ese demonio para que sea hombre o mujer, busquen la pérdida de semen, la pérdida de la semilla, que la provoca una mujer o bien la provoca un hombre. Por eso dice que esa alma es sometida por su amo. Me vuelvo a repetir. Si ella no agrada a su amo, es decir, su amo es el cuerpo que la somete, entonces es redimida antes de que se agrie. Es decir, se lleva esa alma antes de que se eche a perder. Por eso dice que esa alma es vendida a una nación extraña y él no tendrá poder, visto que se portó engañosamente con ella. ¿Por qué se portó engañosamente con ella? Porque es codiciada por las fuerzas del mal. Por eso, Akadosh Baruj Hu muchas veces toma su alma para que las fuerzas del mal simplemente se queden con su cuerpo. Cuando esa persona va a cometer transgresiones sexuales muy fuertes, Akadosh Baruj Hu se lo lleva y prefiere que se queden las fuerzas del mal solamente con el cuerpo. Dice, y así no saldrá como los esclavos, sino con su manto precioso, que es una de sus vestiduras, llamada Elohá. Así no tiene poder para venderla. Y es que este nombre, Elohá, es el nombre de la protección para los hijos. Aleph, Lamed, Vav, He, Elohá. Que de otra forma, prácticamente las fuerzas del mal lo que hacen es utilizar la semilla de esa persona para alimentarse y generar mucho dolor. Una de las vestiduras del alma está representada por este código que acabamos de mencionar, que se llama Elohá, Aleph, Lamed, Vav, He. Es usado para la protección de los hijos, pero también cuando es abusado por las fuerzas del mal, tiene un poder muy negativo. Este nombre debe ser meditado en la relación conyugal y lo explica mi maestro. Sin embargo, el Zohar dice en Job capítulo 29, versículo 2, dice, como en los días en que Elohá me cuidaba. Se refiere a una envoltura o llamado manto precioso del alma, que es llamado Elohá. Y es un mecanismo de protección que se explica en Shemot, capítulo 21, versículo 8, para venderla a una nación extranjera, él no tendrá poder, viendo que su manto está sobre ella, es decir, un manto del rey que la protege. Por eso, cuando nosotros meditamos Aleph, Lamed, Vav, He,
Es una envoltura de protección que ponemos sobre nuestros hijos. La verdad es que mi maestro lo había explicado, pero hasta ahora que pude estudiar el Zohar a profundidad, ahora entiendo por qué Eloah es el nombre de protección para los hijos. Un alma, cuando es descarriada, es porque Akadosh Baruj Hu ha dado su permiso para ello. Por eso debemos entender que todo lo que sucede en nuestra vida, todo, lo interpretemos nosotros a nuestra percepción como bueno o malo. Todo lo que sucede es porque Akadosh Baruj Hu lo ha permitido. No es porque el otro me hizo, no es porque el otro es malo, porque no piensa, porque no me toma en cuenta, porque no me considera. No, es porque Akadosh Baruj Hu lo permitió. Porque tienes que mejorar en un proceso espiritual. Un alma cuando es descarriada y Akadosh Baruj Hu da permiso para que se descarríe en su vida, ocurre que precisamente por este motivo muchas almas no desean bajar. Literalmente, dice el Zohar, le responden al Creador: Boré Olam, Creador del universo, estoy satisfecha en el mundo que vivo y no entraré al otro mundo donde seré esclavizada y ensuciada entre ellos. Así lo ve el alma. Y Akadosh Baruj Hu le dice: desde que fuiste creada, esta es la razón por la cual fuiste creada. Estar en ese mundo en un cuerpo. Entonces, el alma desciende a su pesar y entra en un cuerpo. Con esto comprobamos que el alma no le gusta bajar al mundo físico. Encarnar no es algo lindo. Sin embargo, es lo que nos permite entender el gran poder que el Creador nos ha dado. Hasta que no entendemos ese poder, no terminamos ese proceso de rectificación en este mundo. Y justamente cuando dice, si esta no agrada a su Señor, se refiere a que cuando el alma desciende y es ensuciada con una serie de transgresiones, entonces se considera que el cuerpo fue un desperdicio, pues no sirvió para nada para el alma. Es decir, aquel que no entendió para qué le dieron un cuerpo. A pesar de eso, el lado izquierdo no puede tocar en el cuerpo de la persona sin que antes Akadosh Baruj Hu lo permita. Así lo aclara con todas las letras el Zohar HaKadosh. Dice la Torah: para venderla a una nación extraña, él no tendrá poder. Cuando dice para venderla, se refiere al alma. A una nación extraña, él no tendrá poder. ¿Cuál es la nación extraña? Pregunta el Zohar. En pocas palabras dice que campos extraños, la expresión campos extraños o campo extraño, son los demonios, que están en el camino al Gehinom, porque los llamados campos sagrados están en el camino al Gan Edén. De ahí que esa alma está cubierta en el arropaje de este código que es Eloah. ¿Qué significa esto? Que un hombre debe ser muy cuidadoso y no desviarse de los caminos en el mundo. Si gana méritos y se cuida adecuadamente, es el propio Akadosh Baruj Hu el que dice: miren el Hijo Santo que tengo en ese mundo. Pero de forma contraria, esta alma se va por el camino correcto y pasa un proceso de rectificación muy duro. Sin embargo, cuando dice miren el Hijo Santo que tengo en este mundo, cuando se va el alma, Akadosh Baruj Hu manda una custodia para el cuerpo que dejó, de tal manera que las fuerzas del mal no impurifiquen ese cuerpo. Y sabemos que muchos de los cuerpos de los tzadikim permanecen intactos por muchísimos años sin jamás descomponerse. Por eso, en Shemot, capítulo 21, versículo 9, el significado de
Y si la designó para su hijo, tratará con ella de la misma manera que con las hijas. ¿Qué significa? Que si la designó para su hijo, tratará con ella de la misma forma que con las hijas. Es el mundo de Briá. Es el mundo de Briá. Ahí hay una cámara llamada cámara de amor. En el mundo de Briá encontramos el nivel de Gesed, de Abraham, del amor, de la clemencia. Es como una cámara de amor donde dice todos los besos de amor del rey están ahí. Cuando Akadosh Baruj Hu entra a esa cámara, la unión de los besos es ahí. Se apresura Akadosh Baruj Hu a besarla y abrazarla para deleitarse con ella. Es decir, Akadosh Baruj Hu tratará a ella como lo hace con su hija favorita, besándola, abrazándola, dándole regalos. ¿A qué se refiere esto? Repito, y si la designó su hijo, tratará con ella de la misma manera que con las hijas. Así es cuando esa alma termina su quehacer en el mundo, termina toda su labor, su perfeccionamiento. Akadosh Baruj Hu la lleva directamente al Olam Habá. Esa alma no pasa por el Gehinom, no pasa de ninguna manera por un proceso de rectificación, se va directamente al Olam Habá, que es Binah. Pues ese es el mundo de donde se alimentan las almas, que es Shabbat. Lleva a esa alma a un Shabbat perpetuo, continuo. Pero cuando el alma no quiere hacer teshuvah, es decir, no quiere hacer esa rectificación, entonces la Shejina, que es la esencia divina, la presencia divina en este mundo, se va y regresa a su origen. La abandona, la deja, para que entonces enfrente la parte difícil de este mundo. La frase, su alimento, su vestido y su derecho conyugal, él no disminuirá. Se refiere en el capítulo 21, versículo 10 de Shemot. Estos, su alimento, su vestido y su derecho conyugal, se refiere a 3 nombres que deben meditarse en la relación conyugal. Miren qué fácil. Es una super metáfora. Son 3 nombres que se tienen que meditar en la relación conyugal y que hospedan el alma que baja. Hospedan esa neshama que baja. En Shabbat, las almas que están en el Gan Edén, en el jardín del Edén superior, bajan al jardín del Edén inferior y se unen al justo. Se dice que corona ese espíritu con muchas coronas. Se refiere a la Neshama Yeterá, es decir, esa alma superior baja en Shabbat y se une al alma del justo. Su alimento se refiere al nombre de Yud-He Vav-He en el nivel de Binah, con vocales E o I de Elohim. Repito, su alimento se refiere a Yud-He Vav-He con vocales E o I de Elohim. Se le llama también Asher, que es Binah. Por eso dice la Torá, de Asher su alimento será suculento. Eso está en Bereshit, capítulo 49, versículo 20. Porque de Binah es, como ya explicamos, de donde se alimentan las almas, es el alimento. Su vestido se refiere al nombre de Elohá, pues es el ropaje, el vestido del rey. Como ya explicamos, es un ropaje que le da al alma. Y su derecho conyugal se refiere al nombre de Yud-He Vav-He con Hirik. Es decir, lo pronuncio
y Hi, y el nombre de Yudke Vavke Tsebaot, que en realidad pertenecen a Netzach, pero dice que pertenecen a Binah, así lo dice el Zohar, porque desde Netzach ese nombre es como si encendiera todo el árbol de la vida hasta Binah. Estos tres nombres no debe disminuirlos, es decir, no debe olvidarlos, no debe eliminarlos. Es decir, y si estos tres no le cumple a ella, si no le da estos tres nombres, entonces esa Neshama, dice, se va ella libre de pago o sin pago. Se refiere a que cuando no se meditan estos tres nombres, se va la Shejinah. Sin pago significa que la Shejinah no recibió placer alguno. Por eso, tan importante saber qué meditar en la relación conyugal. Repito, Yudke Vavke con vocales de E o I. Segundo, Yudke Vavke con Hirik. Y tercero, Yudke Vavke con Hirik y Yudke Vavke Tsebaot. Y el nombre también de Elohá. Si no meditamos esos tres nombres, la Shejinah se va sin pago alguno, es decir, sin placer. Y la frase, la designó para su hijo, se refiere a los 13 años de edad del Bar Mitzvah, cuando el niño ya no está bajo el dominio del otro lado. Ahí quiere decir que a partir de esa edad, es justamente cuando el hijo ya es mayor de edad, espiritualmente hablando, a partir del 13º cumpleaños. Ahí recibe la Neshama para que pueda en Shabbat recibir la Neshama Yeterá. Lo dice literalmente en el versículo 79 en el Zohar, que ese día del Bar Mitzvah bajan las almas y debe pagárseles con su vestido y su derecho conyugal. No estamos diciendo que el niño se va a vestir bonito y va a tener derecho conyugal. No, está hablando del nombre que hay que meditar, que es Elohá, y Yudke Vavke con Hirik y Yudke Vavke Tsebaot. Quiere decir que a partir del Bar Mitzvah, el niño tiene que conocer los secretos del cielo para que en algún momento, cuando baja su Neshama Yeterá, sepa meditar de forma correcta hasta el momento en el cual finalmente se case. Por eso dice en Mishlei, capítulo 3, versículo 27, dice, no retengas el bien a aquellos a quienes se les debe de dar cuando está en tu mano hacerlo. ¿Y todo el mundo que interpreta? No, pues cuando puedo le hago el bien a las personas. No, se refiere a que no retengas el bien a Kadosh Baruj Hu y a la congregación de Israel. Es decir, explicamos, muchas de las almas bajan a este mundo, incluso por decir en contra de su propia voluntad. Vienen a este mundo a terminar su propósito. No hay nada más importante que la difusión de los secretos del cielo para esas almas. Es decir, no retengas el bien, no dejes de transmitir los secretos del cielo que son revelados por Akadosh Baruj Hu. Él mismo está presente cuando son revelados para escucharlos. Por eso se refiere a Kadosh Baruj Hu y a la congregación de Israel, que es a los justos que vienen a deleitarse con ello aquí a la tierra. El Zohar habla de una expresión en el Salmo 104, versículo 1. Dice, Yudke Vavke mi Elohim, tú eres muy grande.
estás vestido con gloria y majestad. De entrada parece una alabanza muy hermosa, y lo es. Ahora vamos a comprenderla. Yud-He Vav-He mi Elohim es el principio de la fe. Elohim, como ya hemos explicado, es la vestimenta de Yud-He Vav-He. A eso se refiere con el principio de la fe. Que las leyes naturales son la vestidura del sistema creador. En realidad, Yud-He Vav-He mi Elohim se refiere a la meditación que es la Sefirá Jochma y a el Olam Haba, el mundo venidero, que es llamado mundo por venir, que es la Sefirá Binah, es el Shabbat. Estas son como dos amigas inseparables. Cuando dice, tú eres muy grande, se refiere a las 7 sefirot inferiores de Zerampín. El primer día, que es la Sefirá Gesed. Palabra muy, dice, eres muy grande, se refiere a Geburah. La izquierda, es decir, las ramas inferiores que son amargas, o sea, Samal, las cosas de la vida que te separan de la Torá. Estás vestido con gloria y majestad, se refiere a la Sefirá Netzach y Od. Y se refiere a las raíces en el agua del río que es Tiferet. En realidad, toda esta metáfora, que es profundísima, explicado a lo largo de varias páginas en el Zohar, lo voy a tratar de resumir, se refiere al converso. Se refiere a aquella persona que ha hecho Teshuvah. Yud-He Vav-He mi Elohim, tú eres muy grande, estás vestido con gloria y majestad. Se refiere a aquel que ha entendido que el mundo superior, que aquel que conoce la meditación, que conoce el secreto de Jochma y Binah, tiene dominio y control sobre Elohim. Tiene y ha comprendido la rectificación de sus 6 sefirot. Y finalmente ha conectado con las aguas del río, que es el nivel de Tiferet, es la capacidad de traer a otros en Teshuvah, a otros a su rectificación. Eso es el converso, que justamente pasa por todo un proceso de conocimiento y corrección, pues han aprendido a meditar, es decir, a subir al Olam Haba y a conectar solo con el cerebro derecho. En realidad, le pregunté a la Neshama Yetera, porque eran muchas páginas que no podía yo comprender, y me respondió esto. Toda esta metáfora es el converso que va haciendo la rectificación en los diferentes elementos del árbol de la vida. Va desplazándose poco a poco del lado izquierdo de Geburah y va formando como si fuera un ropaje. Pues el alma de esos conversos es el ropaje en Shabbat, en Rosh Hodesh y en las fiestas, en los Yom Tov, para que las almas del Olam Haba bajen al Gan Eden a escuchar secretos del cielo de otro nivel. Es decir, las almas de los conversos, a su vez, son elevadas al Gan Eden. Ahí, esa alma se despoja de ese ropaje que han formado porque lograron vencer el lado izquierdo. Ese ropaje ya no lo necesitan. Son el nivel del Kohen Gadol. Ese ropaje sirve para que almas más elevadas bajen, mientras que por otro lado, el alma del converso se eleva. Es preciosa esta metáfora. Mijael y Gabriel son 2 ángeles, son 2 fuerzas llamados carrozas.
En Tehilim, Salmo 104, versículo 3, dice: quien hace de las nubes sus carrozas. Se refiere a Mijael y Gabriel, que son como si fueran nubes, asociadas a la Sefirá Gesed y Geburá respectivamente. Y el ángel Rafael, que viene de la palabra Refuael, es el que cura al mundo. Por lo tanto, no es el que cura a la persona, es el que cura al mundo. Ahora bien, vamos a entrar en este concepto. ¿Qué es lo que forma esa vestidura de los conversos? Los preceptos y las buenas acciones. Lo dice literalmente el versículo 92 de esta parashá. Y eso es agradable a Kadosh Baruj Hu. Entonces, la vestidura del converso se forma de eso, de mitzvot y de buenas acciones, masim tovim. En realidad, cuando un secreto es revelado, voy a explicar una metáfora hermosísima. Cuando un secreto es revelado, inmediatamente es envuelto con una vestidura y queda oculto. Y da lugar a una respuesta. Y de ahí surge otra pregunta. Así, de un secreto, sale otro y otro con sus respectivas respuestas, como si se fuera desvelando uno tras otro. Por lo tanto, es como si el primer secreto quedara oculto, pero en realidad ya puede verse a través de su envoltura. De aquí, lo que es desvelado, lo que es revelado para los que estudian gradualmente, es velado para aquellos que inician. Por eso, mi maestro ve cosas que para mí todavía son veladas. Y yo alcanzo a ver cosas que mis alumnos no alcanzan a ver. Así es el proceso de un converso. Esto es precioso, pues entendemos por qué al principio todo es tan velado y no comprendemos el mundo espiritual. Pero poco a poco se va desvelando lo que otros ya pueden ver a través de esa envoltura, y poco a poco la persona empieza a ver el mundo espiritual de forma más y más abierta. Por lo tanto, tiene que ver todo esto con la forma como el converso va evolucionando. ¿Y qué tiene que ver esto con Mishpatim, con la parashá? Que justamente esos juicios que va enfrentando la persona, que no viene del mundo de Atzilut o del mundo de Yesod, va desvelando poco a poco el mundo espiritual. Y así es como sucede este proceso para comprender cómo el converso va avanzando en dicho proceso. La Torá va revelando a sus secretos a quien la ama. Espero que haya quedado claro este concepto tan hermoso, que es solamente a través de romper una cáscara y otra cáscara y otra cáscara, que vamos revelando un secreto tras otro, y que mientras más profundizamos, más empezamos a ver el mundo espiritual. Por eso es llamado trabajo. Advierte el Zohar el gran cuidado que se debe tener hacia el converso. Se le debe cuidar al converso. Dice en Shemot, capítulo 23, versículo 9, porque ustedes conocen el alma del extranjero, así se identifica al converso.
conocen el alma del extranjero, porque el converso, a través de su nefesh, que es un nivel muy primario de su alma, conoce el mundo, pero con su neshama, que es su alma de una conciencia muy elevada, identifica los aspectos mundanos con mayor facilidad. Por eso muchos conversos se vuelven muy exigentes o muy radicales, porque como vivió en el mundo, ahora su neshama identifica de inmediato los aspectos mundanos. Es como si su neshama fuera un intermediario entre el alma y el cuerpo. Por eso es el conocimiento del Kohen Gadol que identifica rápidamente la diferencia entre el bien y el mal. Por eso dice, ustedes conocen el alma del extranjero, porque conoce los eventos que vienen de los aspectos mundanos y saben lidiar con ellos, porque ellos venían del lado izquierdo. Pues de la misma forma, así Moshe tuvo acceso a los mundos superiores. Dice que él entró a la nube y subió a la montaña. ¿Qué es esta nube? Dice que entró en la nube. ¿Qué es esta nube? Se explica en Bereshit, capítulo 9, versículo 13, que dice, he puesto mi arco en la nube. Ya sabemos que el arco iris son los tres colores blanco, rojo y verde. Así representan las tres columnas del árbol de la vida, que es Zerampin. De hecho, muchos árboles de la vida están representados en esos tres colores. Pues justamente igual Binah se desvistió para dar un ropaje espiritual al alma de Moshe Rabenu, para que éste subiera a un mundo superior y pudiera bajar los secretos del Olam Abba de Binah. Es decir, Moshe se desenfundó de su cuerpo y es el alma a nivel de Binah que lo arropó para poder subir a ese nivel y traer los secretos de un mundo superior. De forma contraria, aquellos que no son iniciados en la Cábala, no es que no sepan, es que la Torá no quiere mostrar sus secretos para ellos. Ojo, no es que no sepan, es que su nivel de amor por la Torá todavía hace que ella no quiera desvelarse ante ellos. No salen los secretos de su estuche, así lo dice el Zohar. No salen los secretos de su estuche, no sale del sentido literal y no se muestra para aquellos que tienen otros intereses. Aquel que estudia Torá para que le vaya bien en el trabajo, para que haga dinero, para que encuentre pareja. No estudia Torá porque ama la Torá, porque quiere conocer la esencia de Akadosh Baruj Hu y le quiere conocer en toda su profundidad y le pide, desvélate para mí, muéstrate para mí. Narra una historia, lo voy a abreviar, que es como aquella mujer que tiene un amante. Nadie sabe de ese amante, lo tiene oculto. Pero es que ella deja una pequeña abertura en su casa, en la puerta, para que él entre con ella, ocultamente, pues con su corazón y sus entrañas siempre va hacia ella, y ella busca despertar el amor de él. En Mishlei, capítulo 9, versículo 16, dice, quien es simple, déjenlo venir aquí, y aquel con falta de entendimiento. Es decir, la Torá hace un guiño, hace un encanto desde detrás del velo,
desde detrás del oculto, y lo hace hasta que poco a poco le ponga en atención a la persona. De pronto la persona no tiene un interés legítimo por la Torah, pero se empieza a interesar porque tiene un problema en el trabajo o porque tiene un problema con la pareja y le hace un guiño a la Torah. Por eso dice, aunque sea aquel que es simple, es decir, que no conoce, déjenlo venir. Y también aquel con falta de entendimiento. Entonces, poco a poco va comprendiendo que no debe añadir o quitar cosas en la Torah, que no debe utilizar el sentido literal para manipularlo. Y en la medida que va entendiendo su significado literal, va entendiendo poco a poco y la comienza a amar. Así entonces la persona va comprendiendo que no hay otra razón por la cual está en este mundo que el entendimiento de la Torah. Continuamente pregunto a los alumnos y a las personas, ¿cuál es la razón por la cual estás en este mundo? Y escucho todo tipo de respuestas. Hay una sola para todos, y es el entendimiento de los secretos del cielo. Cuando esto no ocurre, surge una y otra y otra y otra encarnación. Y la persona, así lo dice el Zohar, no se entera ni siquiera de su razón en este mundo. En cada proceso de estos, las almas pasan juicio antes de bajar este mundo y al dejar este mundo, donde el alma se avergüenza que le preguntan, ¿qué hiciste en este mundo? Y dice, tuve un hijo, tuve una casa, tuve una esposa, y ninguno de esos es el motivo por el cual tiene que bajar a este mundo. Muchas almas, y vamos a entender una parte muy dura de esta parashá, bajan sin su alma hermana. Esa es llamada alma desnuda. Y toda alma debe entrar al llamado palacio del rey. Es decir, bajan sin preceptos y sin una vestidura. No saben para qué están aquí, no tienen una vestidura espiritual, están literalmente encarnadas, esclavizadas a un cuerpo que no tiene preceptos ni límites. Literalmente al momento que no se enteran del propósito de su existencia, pueden reencarnar en un animal, en una planta o en una piedra. No importa cómo se les presenta el mundo, no se enteran de lo que sucede. El Zohar describe cómo todas las almas, Neshamot en plural, pasan de un gran árbol fuerte, así, gran árbol fuerte, llamado Zeirampín, y bajan a Yesod. Ojo, de un gran árbol fuerte llamado Zeirampín, bajan a Yesod. Y se une masculino y femenino, que es Malhut. Masculino Yesod, femenino Malhut. Cuando se unen, son llamadas una vela. Sí, una vela. Ner. Porque arrojan una gran luz. En realidad, Ner, vela, hace referencia a Nun, Neshama, y Resh, Ruach. Es decir, dos niveles del alma. Por eso se llama Ner. Porque el alma intelectual y el alma espiritual son los que dan una gran luz. Pero sus Rujot, es decir, su espíritu, sus espíritus, surgen de un pequeño árbol llamado Malhut. Ese es el pequeño árbol. Ruach y Neshama son masculino y femenino juntos. Repito,
Ruach y Neshama son llamados Ner y son masculino y femenino juntos. No se ilumina el uno sin el otro. La razón es que la Neshama yace en el Gan Edén, en el jardín del Edén superior, y está como en una cámara oculta. Está envuelta y embestida, está vestida en Ruach. Es decir, el Ruach es la vestidura de la Neshama. Por eso, aquel que en su Ruach, en su nivel intelectual, en sus emociones, todavía es imperfecto, no tiene el vestido completo para su espiritualidad. El Nefesh no llega a ese nivel, que es el alma primaria, el alma que nos mantiene vivos en el cuerpo. Esta, como ya explicamos, desciende y se viste en una nueva envoltura, que es el alma de los conversos, que yacen en el jardín del Edén inferior. Y vamos a comenzar algo muy interesante. El espíritu del marido siempre reside dentro de su mujer. Cuando un hombre se casa con una mujer, tiene una relación sexual con esa mujer, su espíritu queda adherido a esa mujer. La mujer es hueca y alberga el espíritu del marido. Por eso no se debe casar con una viuda o con una divorciada. Vamos al caso inicial de la viuda. Cuando un hombre se va sin dejar hijos, es decir, muere y no tiene hijos con una mujer que es su esposa, se aplica la ley del levirato. Y mi maestro le ha explicado, pero vamos a entrar a una profundidad extraordinaria. Esas almas que se van sin dejar hijos no encuentran descanso y encarnan en este mundo hasta que son redimidas. El Redentor debe ser el hermano de aquella mujer que enviudó. Repito, cuando un hombre se va sin hijos, el único que va a redimir esa alma es el hermano de aquella mujer que enviudó. La esposa se casa con el cuñado, pues coloca en él la misma vasija que el que murió y a la cual esa mujer se apegó el Ruach y el Nefesh en su mujer. Es así como puede redimirlo, pues su mujer tiene la misma esencia de su Ruach y su Nefesh. Es decir, el cuñado lo que hace es traer de nuevo a la vida al esposo de esa mujer viuda, para que reencarne en un nuevo bebé y pueda tener hijos. Porque el espíritu que dejó con ella en su vida anterior, cuando murió, es porque siempre el hombre, a decir, el esposo, deja en la mujer un espíritu en ella. Por eso debemos tener mucho cuidado con qué mujeres nos casamos, nos relacionamos, porque una vez que un hombre se casa, deja su espíritu dentro de la vida de esa mujer. Continuamos. Si él merece ser purificado, el que murió, los dos se vuelven uno. En realidad, no sé si lo alcance a explicar más adelante, el cuerpo espiritual del hermano que murió toma el cuerpo en esencia del semen de su hermano para fusionarse
con ese nuevo cuerpo. No hablo de la parte física, sino de la parte de la energía espiritual de esa semilla de su hermano. Eso lo explica el Zohar directamente. Por lo tanto, cuando los dos se vuelven uno, la Neshama celestial, es decir, la Neshama que baja de Binah, es arropada con el Ruach y el Nefesh, la vela, Ner, del que está vivo, que se vuelve uno con su hermano. Es decir, reconstruye su cuerpo y encarna a través del matrimonio del levirato. Literalmente, el primer cuerpo del muerto vivió en vano. No sirvió para nada ese cuerpo. Su labor no fue completada, pues aunque se haya ocupado de los preceptos de la Torá, así se haya ocupado de uno solo de ellos, pues no cumplió con el propósito de la procreación, que es el primer mandamiento Perú Urbú. Pero se le da la oportunidad de reencarnar para hacer esa reparación en un ser humano. Mientras tanto, esa alma no tiene descanso, salvo en Shabbat, días festivos y en Rosh Chodesh. Ese cuerpo descansa en un nivel que se llama Adamá, suelo. Y en realidad el nombre tierra tiene 7 niveles, que está relacionado por supuesto con 7 sefirot. Los voy a mencionar brevemente, porque esto no está en los libros de mi maestro, está directamente en el Zohar. Eretz es tierra, Adamá es suelo, Gai es valle, Nishya, olvido, Tziyá, desierto, Tevel, mundo. Esa alma sube a Tevel, que es donde estamos nosotros, y entonces desciende de regreso a Adamá y de inmediato es elevado nuevamente. Se llama espíritu desnudo si un hombre no dejó hijos y hace su reparación para vida perpetua. Pero si no lo hace, esa alma es seriamente avergonzada. Un hombre que no tuvo hijos. Pero ahí vemos que todos son ofrecidos para ser elevados. Ese nacido del matrimonio, el levirato, nace sin su alma gemela. Sí. Dijimos que la esposa se casó con el hermano y el hermano hace la reparación, se une en un alma, Ruach y Nefesh, del hermano muerto con el que está vivo, y entonces hace la reparación y nace un hijo. Pues ese hijo que nace sin su alma gemela. Pues su hermano se volvió su padre y su esposa se vuelve su madre. En realidad se dice que tiene 2 padres y 2 madres. ¿Por qué? Porque el hijo que nace, en realidad, tuvo el cuerpo del que murió, que era su padre. Y después tiene a su hermano, que se convierte en uno con el cuerpo anterior y con el espíritu anterior, que es su segundo padre. Y por otro lado, su madre, que era su esposa del matrimonio anterior, y ahora su madre, que es la que le dio vida, finalmente tiene 2 madres y 2 padres. Así lo escribe el Zohar, es un poco gracioso. Regresando al Zohar, a su diccionario, nos aclara que Zeirampin se llama Amalhut, hija, hermana y madre. Sí, Malhut se llama hija,
hermana y madre. Todo está en ella. Depende de los atributos bajo los cuales Malhut es percibida. Por lo tanto, siempre que se refiere en esta parashá a hija, hermana y madre, se refiere a Malhut. Pero depende cómo es percibida. Repito, son diferentes niveles de conciencia. La frase, vayan hijas de Sión y contemplen al rey Shlomo con la corona con la cual su madre lo coronó en el día de su matrimonio y en el día de la alegría de su corazón, que es un versículo del Cantar de los Cantares, Shir Shirim, capítulo 3, versículo 7. El rey Shlomo representa la paz, Shalom. Con la corona se refiere a Malhut. Con su madre que lo coronó se refiere a Malhut, que envuelve o rodea a Zeirampin. Es decir, son diferentes envolturas que va creando el nivel de Malhut hacia Zeirampin. Akadosh Baruj Hu voltea el papel de la madre y el padre, que antes eran hermano y esposa, literalmente para poder ayudar a esa persona. Es decir, el hermano se vuelve padre y la esposa se vuelve madre. Eso es algo insólito que solamente el Creador puede hacer. Quiere decir que nosotros solo apreciamos las cosas que tenemos en ausencia de las mismas. No sabemos apreciar lo que tenemos hasta que lo perdemos. Porque solo aprendemos por contraste. Cuando algo falta, como por ejemplo, en la oscuridad, apenas apreciamos cuando encendemos una pequeña cerilla. Ahora sí lo vemos muy claro. El hijo que nace en el levirato se vuelve un hijo de Malhut. No es un hijo de Yesod, es un hijo de Malhut, del lado femenino. Sin embargo, el hermano que tiene esta situación, ese hermano que redimió a su hermano difunto, se eleva al grado de Yosef, porque es elevado al nivel de Binah, y se vuelve a su vez hijo de ella, hijo de Binah, y el Redentor es llamado su padre. Es decir, no es que sea su padre por la parte física, sino porque por la elevación de haberlo redimido y el entendimiento de este secreto es que ese hermano es elevado al nivel de Binah. Primero, el recién nacido era de aspecto masculino de Yosef, si es que hubiera tenido hijos. Y ahora, una vez nacido, se convierte en aspecto femenino. Es hija o hijo de fulano. Así se le denomina en el Zohar. Porque fue ingresado al mundo femenino. Esa persona que se fue del mundo sin dejar hijos, reencarna en mujer. Lo leo literalmente del Zohar. La persona que se fue del mundo sin dejar hijos, reencarna en mujer en la ley del levirato. Ninguna esposa es proclamada para él, porque este es del mundo femenino. Así lo dice el Zohar. Si tiene una esposa, porque naciera varón, en dado caso, que esta persona naciera varón, tuviera la fortuna de nacer varón,
es a través de la oración que encuentra una mujer. Así lo dice el Zohar. Es decir, si una persona es redimida a través de la ley del levirato y nace varón y encuentra una mujer, es porque es una persona que hizo mucha oración. Quien hasta ahora no tenía esposo. Encuentra una esposa que no tenía esposo. Es simplemente que encuentra una esposa a través de la misericordia. Es decir, le está dando a Kadosh Baruj Hu tiempo para hacer su corrección. Y si no alcanza esa corrección, se lo lleva. Dice el Zohar, literalmente, que quien muere sin hijos y regresó al mundo del femenino, sabrían que ninguna pena iguala a esa pena. Es decir, aquel que se va sin dejar hijos y reencarna en mujer es una gran pena para el alma, porque no cumplió con el propósito que le dio el Creador. Esto explica un gran juicio de la reencarnación. ¿Y cuál es este juicio de la reencarnación? En realidad es una gran metáfora, pero de mucho mayor nivel. Todo este proceso de la reencarnación, donde es redimido a través del hermano y la esposa se convierte en su mamá, el hermano se convierte en su papá, hay un lenguaje oculto que es del mundo del alma. Y hay un lenguaje abierto, visible, que es el mundo físico. Cuando ambos se emparejan, el mundo del alma y el mundo físico, el lenguaje del alma queda capturado, envuelto en el lenguaje del mundo físico. Es así como los secretos están envueltos en el sentido literal. Y tiene que llegar uno que desenvuelve el sentido literal para efectos de que pueda dar vida con ese secreto al sentido literal. El sentido literal le da forma, genera una historia, pero los secretos le dan el verdadero significado de esa historia. Así como el hermano murió, llega el otro hermano y le da vida, aun cuando el otro ya había muerto en el cuerpo físico. Pero ¿qué hace? Reaviva su alma y la reinserta en un nuevo cuerpo, dando vida a ese nuevo cuerpo. Eso es lo que sucede con el sentido literal y con el sentido secreto, el sod. Por eso, el nivel de Binah, que se acuerdan es el nivel al que se eleva el hermano que le da vida a través de un nuevo hijo al difunto, el nivel de Binah es el mundo del alma que es masculino. Y el mundo físico, que es femenino, que es Malhut, que es la representación de aquel hermano que murió. El hermano que lo redime es Binah. Y el hermano que murió, que vuelve a tomar vida, es Malhut. Es toda una metáfora profundísima. El alma se viste en el Ruach, que es el espíritu intelectual, para bajar después de darle forma en una interpretación que es comprensible en este mundo. Es decir, es el Ruach lo que nos permite conectar entre el secreto profundo y el sentido literal. El Ruach, que está asociado a Zeirampin, es el que tiene el nombre de 45, que es Adam, es decir, aquel que tiene la capacidad de interpretar los secretos
y darle forma en una interpretación comprensible en este mundo, aquel que conecta ambos elementos, ese es llamado Adam, porque ha conectado ambos mundos, que es el Da'at. Es el conector del cerebro izquierdo y el cerebro derecho, así como hay un conector en lo sexual, que es el órgano reproductor. Hospedar la conciencia divina dentro de nosotros se llama Gesed, clemencia. Y es una gran clemencia que un hermano se case con su cuñada a fin de volverle a dar vida a su hermano, para que haga esa rectificación. ¿Qué es Gesed? Es el Shabbat, que es Binah. Y ahí se une con su mujer en Malhut, en el Shabbat, que es el mundo físico, la unión con el mundo espiritual. Es una metáfora profundísima. Por eso nos enseña el Zohar que aquel, y ahora vamos a hablar de el divorcio, aquel que se divorcia de su primera esposa, repito, aquel que se divorcia de su primera esposa o aquel que se divorcia, hace verter lágrimas en el altar de arriba. Porque la mujer es llamada la imagen del altar. El que se divorcia forma una fisura en el altar, puesto que se hace una brecha entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Hombre y mujer representan el mundo de arriba y el mundo de abajo. Por lo tanto, se rompe la unión. Explicamos que el influjo de bendición pasa de Yesod a Malhut, se rompe ese canal, por eso después ya no hay bendición. Dice esta parashá, pero si la hija de un sacerdote enviudó o se divorció y no tiene hijo y ha regresado a la casa de su padre como en su juventud. Esto está escrito en Vayikra capítulo 22 versículo 13. Nuevamente, una hija de un sacerdote se refiere al alma. Ya lo habíamos explicado, porque el alma es puro Gesed, se refiere a Abraham. Pero en realidad se refiere a que una viuda del cuerpo anterior del hombre que murió sin hijos, porque éste fue divorciado, porque no entra al mundo superior, llamado la cortina de rey. Ese hombre se fue y se arrancó del mundo masculino, de modo que no tiene porción el rey en Zerampín. Es decir, no tiene cabida en Zerampín. Por lo tanto, se divorció y no tiene hijo. No tendría que haber descendido al mundo del femenino. Vamos a entender todo esto. Aquella persona que se divorció y no tiene hijos, ni siquiera tiene lugar en Zerampín. Y se arranca el mundo masculino, no debería haber descendido al mundo de lo femenino. No tenía razón por la cual haber hecho eso. Y la frase, ha regresado a la casa de su padre, se refiere al mundo femenino. Su esposa de este sujeto era la vasija que tenía preparada para él, el mundo. Akadosh Baruj Hu le puso una vasija. Sin embargo, él descendió y su vasija subió. Hizo lo contrario. La mujer se elevó y él cayó. Por dicha razón, dice el Zohar, regresará a los años de su juventud, como lo establece ese versículo.
es decir, reencarnará del mundo femenino, de lo femenino. Y justamente explica mi maestro que es obligación de un hombre tener hijos, pero no de la mujer. El Zohar dice que la mujer no tiene la obligación de ser fructífera, es una obligación del hombre. Y entonces, como este hombre no tuvo hijos y actuó como una mujer, pues entonces reencarna en esta. Dice que si se perfeccionó esa alma, comerá del pan de su padre y regocijará con las delicias que descienden de arriba, desde Irampín. Pero ningún extranjero comerá de cosa sagrada. Se refiere, ya lo explicamos, que las cosas sagradas están en el sentido masculino. Entonces, explica mi maestro que el Satán no tiene deseo por la mujer casada, pero sí por una divorciada. Por eso cuando un hombre se acerca a una divorciada y se casa de nuevo, debe tener cuidado que el Satán no esté apegado a ella. La persona divorciada puede elevarse, es decir, la mujer divorciada puede elevarse. Y dice, para eso encontrará su alimento en la noche, es decir, los secretos del cielo, que es la meditación, conectar con Binah, que ya hemos llamado, es el alimento, la meditación y los secretos que provienen de Binah. También a través de Abba e Ima, es decir, puede crecer, elevarse a través de la meditación, pues estos son llamados los cerebros de Zeirampín. Pero no puede disfrutar lo que el resto de los justos, es decir, no tiene esa conexión con lo masculino. Por ello, sabemos que el Satán fue castrado para que no pueda reproducirse más. De otra forma, el mundo sería insostenible con tantas fuerzas negativas. Cuando una mujer tiene un hombre, vamos a explicar esto del divorcio, y se casa con él, un espíritu de él entra en ella y permanece en ella. Por esto, cuando viene un nuevo hombre, tras la mujer haberse divorciado, ingresa un nuevo espíritu en ella y no pueden coexistir en el cuerpo de esa mujer. Por eso lo más recomendable es que cuando una mujer se separa, se divorcia, no se case nuevamente y, como ya explicamos, se dedique a su crecimiento espiritual. Las consecuencias de esto son terribles y vemos que frecuentemente una mujer divorciada pierde su segundo matrimonio también. Y ahorita vamos a explicar el caso de cuando no pierde su segundo matrimonio. Cuando ese primer hombre deja su espíritu en ella, porque cohabitó con ella, forma ese ruach y ese nefesh. Hay sentimientos dentro de ella, estas son explicaciones de mi parte, donde precisamente esa mujer continuamente está comparando a el nuevo esposo con su antiguo esposo. Si el esposo anterior la engañó, está comparándolo continuamente con su antiguo esposo. Si el antiguo esposo la trataba de cierta forma que no le gustaba, continuamente lo está comparando contra su antiguo esposo. Es decir, deja un residual que continuamente está afectando y trabajando las emociones de esa mujer. Por eso, la mujer que tiene todas esas emociones tiene un proceso de perfeccionamiento y no debe volver a casarse. Es tal lo que dice el Zohar, que dice que un hombre es preferible
que se case con una prostituta, así lo dice el Zohar, que se case con una prostituta que ha tenido relaciones con miles de hombres antes de que se case con una divorciada. De aquí comprendemos la razón por la cual la mayoría de los segundos matrimonios también fracasan, porque hay un espíritu que pelea y que lucha continuamente hasta que logra expulsar al otro hombre de su vida. Es una situación donde continuamente en un segundo matrimonio pareciera que hay una situación muy particular dentro de la mujer, donde está continuamente evaluando, analizando, comparando al hombre con respecto a su experiencia adquirida en el matrimonio anterior. Y desgraciadamente es imposible, así lo describe el Zohar, imposible, porque ese espíritu queda adherido a ella. Por eso, lo ideal es que se dedique a su crecimiento espiritual. Ahora bien, vamos a entrar a algo muy bonito. El Zohar es muy específico que cuando llega un nuevo esposo y ese esposo no es expulsado de ese segundo matrimonio, o sea, se la está jugando y trata de establecer un matrimonio con esa mujer y no es expulsado, es porque ese esposo es el alma gemela de esa mujer. Por lo tanto, el espíritu de el primer esposo se doblega y se va. Es decir, ahí se retira. Pero, ojo, para encontrar el alma gemela, esto tiene que ser por un gran mérito. Eso se paga. Y lo ha explicado mi maestro, o haciendo 40 veces el Shir HaShirim, o leyendo completo el libro de Salmos continuamente, hasta que se paga ese cheque, y entonces se le da el mérito, a través de estudio, de oración, de teshuvá, de mucho esfuerzo, se le da el derecho de encontrar a su alma hermana a cualquier persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en realidad no es que la otra persona es mala. Miren qué bonito. No es que la otra persona no me entiende. Es que hay diferencia de caracteres. Es que el otro simplemente no es como yo pensaba. No tiene nada que ver nuestra lógica. Nada que ver. Es simplemente que la mayoría de las personas no están casadas con su alma hermana. Por lo tanto, tienen esa diferencia de incompatibilidad, no saben cómo transformarle en alma hermana, es decir, no saben cómo corregir esas virtudes, sobre todo del lado del hombre, y entonces se separan. ¿Qué se piensa? Me separo porque este tipo era así y asado y demás. Voy a intentarlo con otro que sea diferente. ¿Y qué pasa? Te encuentras lo mismo. No es que sea lo mismo, es que la mujer ve lo mismo porque está impregnada de ese espíritu que es como un ropaje, el ruach y el nefesh del primer marido, envuelve su alma y entonces tiene ese ropaje que le mantiene viendo lo mismo en el segundo hombre. Es muy interesante esta explicación. La verdad es que me quedé casi todo el Shabbat por la noche estudiándola, impresionado por la razón por la cual fracasan los matrimonios. El Zohar es muy duro en esta parte.
y habla en materia de las reglas de divorcio. Como un comentario, deja muy claro, y lo digo aquí como una opinión personal, que si no es por una razón extrema, ojalá que todo mundo escuche esta parte, que si no es por una razón extrema, no conviene que se separe una mujer de su marido, pues a partir de ese momento se rompe la bendición. La mujer queda en un estado espiritual apegada a Malhut y no encuentra precisamente ese pegamento de cómo poderse asociar nuevamente a otro hombre. Salvo, cuando acabo de mencionar, encuentra a su alma hermana, lo cual es sumamente difícil, pero no imposible, siempre y cuando se pague con mérito. Hace un llamado de atención el Zohar a la humildad, a quitar la arrogancia del ser humano, a mantener sus ojos apegados a la Torá. Y donde dice que las mujeres y los hombres deben hacerse a un lado de cosas irrelevantes. Debe la mujer de despreocuparse de los aspectos irrelevantes, aspectos por los cuales no vale la pena perder a su esposo. Igual del lado del hombre, pues esto ocasiona grandes desgracias. Habla explícitamente del caso que cuando una mujer se separa de un hombre y se divorcia, éste se une a otro. Este último literalmente menciona, inserta un nuevo espíritu en esa mujer, en la esposa. El primer espíritu del primer marido denuncia al espíritu que llega y no se llevan bien uno con otro. No lo estoy inventando de mis palabras. Lo estoy leyendo literalmente del Zohar. Por lo tanto, esa es la verdadera causa por la cual muchos segundos matrimonios fracasan. Por esta regla, mishpatim, son reglas que conllevan un juicio que explica el Zohar. Literalmente, palabra por palabra, letra por letra, dice el Zohar. Por esta razón la mujer no se lleva bien con el segundo marido, dado que el espíritu del primero está interceptando dentro de ella. Es decir, ¿qué es este interceptando? Esto genera una especie de recuerdo dentro de ella. Llora por lo vivido con el primer marido. Llora por el legado que le ocasionó con su familia, con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos. Y su espíritu golpea, dice el Zohar, como una víbora en sus entrañas y habla mal del otro espíritu que vino en el segundo marido. Habla mal directa o indirectamente de él. Muchas veces puede no hablar hacia las otras personas, pero calla y en su diálogo interior habla mal de él. Los espíritus del primero y el segundo marido luchan por un largo periodo, muchas veces hasta que se separan. Por eso, normalmente encuentran mucha afinidad en un principio y después viene una lucha continua, como si estuviera peleando continuamente por los mismos elementos y hasta que se separan. Por eso es que, repito, dice está permitido casarse con una prostituta, pues puede tener miles de hombres, pero jamás estuvo casada. Es preferible que una divorciada, porque la primera puede hacer teshuvá,
limpiarse de toda impureza en un mikvé y arrancar de cero. Dice el Zohar, pero esa debería de estar prohibida. Sí, puede estar prohibida para efectos de aquel que es puro. Pero una vez que ella hace teshuvá, una vez que ella se rectifica, y tenemos ejemplos en la Torá, no sé si se acuerdan de los espías que llegaban al pueblo de Israel y que por ahí aparece una mujer que era una prostituta y lo salvó. Y finalmente después esta mujer hizo teshuvá y fue una gran mujer dentro del pueblo de Israel. Ese es el caso que está hablando aquí el Zohar. Pero la divorciada va a tener la presencia del Satán dentro de sí. ¿Qué significa esto? No es que es una maligna. No, es que le va a inducir muchas formas de alejarse de los secretos del cielo. Continuamente van a venir situaciones a su vida que le van a hacer utilizar su lógica, su percepción, sus 5 sentidos. Va a estar siempre comparando a través de lo que escucha, de lo que oye, de lo que mira, de lo que siente, de toda su percepción sensorial, que eso es del Satán. De esto va a estar influida todo el tiempo. Puede inducirle incluso a alejarse de los secretos del cielo o a generar un cortocircuito. Que cuando ocurre, se rompe esa unión entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Viene una impureza y se rompe el matrimonio. Es decir, lo que hace el Satán es precisamente aprovecharse de este diálogo interno que hay en la mujer divorciada y le empieza a poner una película para efectos de que vea esa película con sus 5 sentidos hasta que de repente habla mal con su boca o provoca una situación sexual incorrecta o actúa rompiendo un precepto, por ejemplo, en Shabbat o en alguna cosa similar. Y en el momento en el cual provoca esa fisura, entonces ya hay una razón por la cual se decreta el rompimiento de ese matrimonio. No es que el Satán esté tocando en la mujer, no, es que le está provocando continuamente hasta que rompe y provoca una fisura para que se separe de ese segundo marido. Y aquella que se divorció y quiere regresar con su primer marido, peor aún, misma situación ocurre en materia del Satán. Es peor aún. En el caso de una viuda, a veces viene el espíritu del segundo marido y expulsa al primero. ¿Qué pasa con ese espíritu que se va? Decíamos que el segundo marido expulsa al primero, ¿verdad? Estamos hablando del caso donde encuentra a su alma hermana. Bueno, está muy bien, qué hermosa película. ¿Y qué le pasa al espíritu que estaba dentro de esa mujer? Bueno, pues se aleja y vamos a platicar qué sucede con él. Pero a veces el espíritu del primer marido que ataca al segundo, lo ataca, en el caso de una viuda, hasta que se va del mundo. Es decir, lo mata. ¿Qué pasa cuando ese espíritu del primero se va? Justamente se va a visitar su tumba, se va a visitar su cuerpo y no encuentra dónde encarnarse. Por eso es que cuando llega el segundo esposo,
y que sí tiene afinidad con la mujer que es su hermano, al momento en que no puede encarnarse en el cuerpo muerto, entonces se encarna en el semen de su hermano y se vuelve uno con él. Si ambos murieron, vamos a decir, el primer marido y el hermano, no debe volverse a casar. Menos si dos maridos mueren, pues el ángel de la muerte es muy fuerte en ella y nadie debe mezclarse con ella. Literalmente, punto. Yo tuve una persona que conocí en un viaje que fue una custodia que pusieron en el aeropuerto y bueno, después de tantas horas en el aeropuerto, platicábamos ahí en una silla del aeropuerto. Y era una mujer que ha enviudado 3 veces. Pero es que no puede ser que no se dé cuenta la persona que hay un aspecto de mortandad que va a ocasionar eso con ella. Y bueno, yo me quedé impresionado de la historia, por supuesto asombrado, pero con el conocimiento de la Torá, pues le explicaba a esta persona que no debe mezclarse con ella. Y sin embargo me estaba comentando que ya tenía nueva pareja. ¡Qué miedo! Es un comentario personal. Puede pensarse entonces que cuando hay esa muerte, ese espíritu lo mató y que entonces no pasó un juicio arriba, ¿no? Porque si el espíritu lo mató, pues entonces no tiene que pasar un juicio esa alma. Pues no, nada ocurre abajo sin que sea decretado arriba. Literalmente, quien se casa con una viuda es, dice el Zohar, como el que entra al mar con vientos fuertes soplando, sin ataduras, sin cordaje, y no sabe si atravesará en paz o se ahogará en lo profundo. Regresamos al caso precisamente de cuando este espíritu es apartado por el segundo. ¿A dónde se va? Decíamos que se va a vagar por la tumba de ese hombre para ser visto por las gentes en sueños. Es decir, no es raro que aquel marido que fue difunto, que se casó con el hermano, es visto en sueños. Es decir, el primer espíritu, el mismo del esposo, va a visitar la tumba, va a visitar su cuerpo. Es decir, no tiene descanso esa alma hasta que no es redimida en este mundo. Ese espíritu es solo una parte del espíritu mayor y se junta con el espíritu mayor para vestirse con este. Sigue su camino y termina escondiéndose en el jardín del Edén. Ahí se esconde. Es hasta ese momento cuando el hermano hace la redención de el esposo difunto, el hermano que murió, hasta que él hace la redención, que esa alma descansa. De ahí la importancia de poder entender las leyes del cielo en todo lo que representa la viuda y la divorciada, que nos explica la Parashá Mishpatim, y nos restan muchísimos versículos por estudiar en una siguiente versión de esta Parashá.